¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos con Miquel Ramos, autor de Dios, Patria, Yunque. Un tema que debe interesarnos y mucho, el Yunque y su relación con la extrema derecha en España. Miquel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jesús? Un placer contigo otra vez. ¿Por qué debe interesarnos, incluso preocuparnos, lo que tiene que ver con el Yunque? Y de entrada te pregunto, ¿es una secta que está metida en Vox? Vamos a ver, el yunque debería interesar porque es una realidad, a pesar de que el silencio haya sido la tónica durante todos estos últimos años, después de que en sede judicial se destapara no solo la existencia de la secta, sino la vinculación de algunas personas y de algunas organizaciones con la misma. Por lo tanto, todo este silencio que ha habido durante todo este tiempo y la, digamos, dejadez de funciones que ha hecho tanto la Iglesia Católica como la gente que conocía quiénes eran estos personajes y por dónde andaban, pues nos obliga a volver a hablar de ella y a volver a ponerla sobre la mesa, sobre todo cuando la extrema derecha, como bien sabes, pues está en un momento dulce, está en auge y todo lo que promovía el Yunque, pues lo está llevando a cabo de alguna manera la extrema derecha. Pero el Yunque es, digamos que es una secta que está metido, trata de influir en la sociedad y en la política. El Yunque es una sociedad secreta, una secta, actúa como una secta. De hecho, cuando se destapa todo es porque actuaba captando menores de edad, obligándoles a espiar a sus padres, a mentir, pues a toda una serie de prácticas propias de una secta, y así lo acreditan los expertos en esta materia. Pero, claro, tiene una agenda política, es decir, más allá de toda la parafernalia que la acompaña, ¿no? Todos los ritos, todos los vestidos estos que se ponen para hacer el juramento y todo eso que explicamos en el podcast, pues más allá de eso, pues tienen organizaciones que hacen política, que influyen en la política, que se mete dentro de las agendas de los partidos políticos, que atacan a determinadas personas para influir en la financiación pública de algunas organizaciones, en los discursos políticos de algunas organizaciones de derechas, etcétera. Por lo tanto, claro que hay una agenda política detrás de esta secta, de una sociedad secreta, y por eso también es importante que la gente sepa quiénes están influyendo en política, porque eso afecta a la vida de todos y todas, al fin y al cabo, y ellos están afectando mucho a la vida y a los derechos de las personas. Mm. Miquel Ramos ha publicado y ha dirigido el podcast Dios, Patria, Yunque, que tenéis ya disponible y del que vamos a hablar. De entrada, ¿dónde puede la gente ampliar información sobre esto? ¿Dónde tenéis publicado el podcast, Miquel? El podcast está en Podium Podcast, lo podéis encontrar en cualquier plataforma habitual de podcast. Y bueno, lo que hemos hecho ha sido entrevistar a muchísima gente que llevaba tiempo ya hablando sobre el yunque, denunciando, algunas personas incluso que habían formado parte de la secta y que han hablado en exclusiva para esta investigación, contando lo que era no solo formar parte de la secta, sino actuar como reclutadores de esta secta, ¿no? Y un poco esto ha sido una experiencia bastante interesante, ¿no? Sobre todo porque son las propias personas creyentes, las propias personas católicas, las que eran víctimas de esta secta porque eran las que eran captadas y las que luego actuaban como activistas, ¿no? De esta secta. Por lo tanto, ellas han sido las primeras interesadas en denunciar esto ya hace años y las que de alguna manera están diciendo, oiga, que esto sigue pasando, que esta gente sigue actuando y está tomando cada vez más posiciones de poder y aquí nadie hace nada. Es decir, la gente sabe que existe, sabe quiénes son estas personas, pero ahí está. Y esto es un poco lo que también nos obliga un poco a poner el asunto sobre la mesa. Claro, es una secta secreta. Tú tienes que echar del partido a esa gentuza. Tienes que echarlos. O sea, pero además es muy sencillo. Es hazte oír. Son profesionales por la ética. Es una secta que capta menores de edad contra sus familias. Es una cosa totalitaria, siniestra, de gentuza que utiliza la religión y la política y la patria para su interés. Para ellos los enemigos somos los liberales españoles, porque ellos pertenecen al cielo, ellos son de otro mundo. Luego son gentuza que están haciendo en el sexo, en el dinero y en todo lo que les da la gana, porque como son elegidos pueden hacer lo que quieran, como en todas las sectas. Y hay otro juicio que entabla Leblic, un abogado, para que la ilegalicen, como lo que es una secta destructiva. Pero lo que está destruyendo es el movimiento patriótico de Vox. O sea, tú no puedes tener unos tíos que son de una secta secreta.
Y ahí tienes la sentencia contra Hazte Oír, contra Profesionales con la Ética, diciendo que esto pertenece a una organización secreta llamada el Yunque, que capta menores en los colegios de élite católicos, del Opus, jesuitas, legionarios, con menores de edad que le quitan dinero a los padres, que les ocultan que pertenecen al Yunque, que tienen que hacer un informe, y saco el informe que tenían que hacer de cómo es su familia, es la Stasi. ¿Qué vínculo tiene el Yunque con Vox? Porque me parece interesante cómo en los últimos meses se ha ido viendo, por ejemplo, en una guerra y lógicamente, una confrontación por intereses dentro de todo un arco, pues, por ejemplo, oír a Jiménez de los Santos decir que el Yunque se ha acaparado de Vox o que tiene una enorme influencia en Vox no es casualidad. Es decir, al final hay también una pugna por un espacio político, mediático y económico, eso yo creo que es evidente, muy vinculado con espacios de la extrema derecha, que Los Ujú. Santos advierta del Yunque es en cierta forma también una advertencia de quien ve, ojo, que me están ocupando un terreno, ¿no? Puede ser parte de lo que está ocurriendo, pero la primera pregunta, y luego hablamos de Los Santos y otros que pueden estar compartiendo o peleando por ese espacio. ¿Qué vínculo hay entre el Yunque y Vox? Vamos a ver, Vox, digamos que cuando nace, recordemos que sale de una parte del Partido Popular y también recogiendo un poco de descontento que había habido durante los años previos al nacimiento de Vox, que era pues, desde 2004 pues, hasta que nace Vox, que es 2014, que acusaban al PP de ser esa derechita cobarde, ¿no? Que no echaba atrás pues, con las leyes del aborto, con las leyes de matrimonio del mismo sexo, con los derechos de las mujeres, etcétera, ¿no? Que era un partido que no se atrevía, ¿no? A derogar algunas de las leyes que se aprobaban, ¿no? Eh, y aquí es cuando, en ese contexto, el Yunque estaba muy activo. Y de hecho es en ese contexto cuando se destapa el Yunque y la vinculación de algunas personas con el Yunque. Vox nace después de eso, es decir, Vox nace y ya se conoce que el Yunque existe y a qué personas se les vinculan al Yunque. Algunas de estas personas están en la órbita de una organización que se llama Hazte Oír, que muchos de vosotros lo conoceréis, ¿no? Por haber hecho campañas muy agresivas contra los derechos de las mujeres, contra determinados colectivos, etcétera, ¿no? Bueno, una anécdota. La del acto de presentación de Vox en 2014 se retransmite en directo por el canal de YouTube de Hazte Oír. O sea, son estas casualidades que pasan, ¿no? Y bueno, aquí hay una vinculación obvia. Hazte Oír también premia a Santiago Abascal un año antes, ¿no? Etcétera. Aquí hay cierta vinculación, pero bueno, Y Vox, Hazte Oír está vinculado al Yunque. Y otro sí, paréntesis, aquí por casualidad no suele ocurrir nada, ¿eh? De casualidad Hay, nada. hay personas de Hazte Oír, líderes de Hazte Oír, que se señalan como miembros del Yunque, a las cuales testigos que declaran ante el juez en 2014, pues señalan como miembros del Yunque, ¿no? Y esto es así, eso está acreditado, lo contamos en la serie, lo cuentan testimonios y otros periodistas que han investigado. Esto es así, ¿no? Claro, entonces, Abascal esto lo conocía, obviamente, ¿no? Cuando pone en marcha Vox y se sigue relacionando con esta organización, ¿no? Más allá de eso, obviamente, Vox no es lo mismo que Hazte Oír y Vox no es el Yunque. Y Hazte Oír en sí, toda la gente que trabaja en Hazte Oír o que colabora con Hazte Oír tampoco es el Yunque, aunque sí que hay relación entre sus líderes, ¿no? Acreditada, ¿no? Como decía, ¿no? Por lo tanto, son historias paralelas. Lo que pasa es que, claro, al ser una organización secreta, pues todo es muy sutil, todo es muy subterfugio, ¿no? Y subterráneo, ¿no? En este sentido no es tan evidente como quien quiera buscar las cosas, digamos, escritas, ¿no? Y súper claras. Pero sí que contamos en el podcast que han ido dejando pistas, ¿no? Y esto es lo que, a través de varias investigaciones y de varios periodistas, investigadores, pues han ido sacando toda esta información, ¿no? Entonces, sí que encontramos, por ejemplo, que un miembro de Vox actual, concejal por Barcelona, pues figura en una de las organizaciones que se declara heredera o representante del Yunque en España, ¿no? Por lo tanto, esto es una cosa acreditada, ¿no? Y también hay otra investigación que hizo el periodista Adolfo Moreno en 2019 que acreditaba también que a través de varios testigos que dos personas que actualmente trabajan en Vox y son miembros del partido, ¿no? Pues también funcionaban de reclutadores de nuevos miembros, sobre todo gente joven, para el Yunque, ¿no? Todo esto lo explicamos en el podcast y la verdad es que ha sido muy interesante desgranar cómo han ido tejiéndose estas vinculaciones y estos caminos que se cruzaban demasiadas veces, ¿no? Y muy a menudo entre el partido, la secta
y las organizaciones que pululan alrededor de la secta. ¿Qué aporta el Yunque a Vox? Es decir, ¿qué intereses tiene el Yunque? ¿Y qué intereses tiene Vox en el Yunque? Es decir, ¿son Bueno, vínculos pues económicos, ideológicos? Pues Eh, tienen una agenda política compartida, es decir, hay una ofensiva contra los derechos humanos, ¿no? Contra los derechos de las mujeres, derechos de las personas LGTBI, contra, digamos, el Yunque también tiene una ideología pues, muy marcada en la extrema derecha, se mete en otros campos propios de la extrema derecha, ¿no? Pues andan también con el nacionalismo español, ¿no? Y con su cruzada para salvar España, del separatismo de la ideología woke, de la ideología de género, bueno, pues toda la chatarra habitual de la extrema derecha que comparte también Vox, pues ahí está el Yunque también, ¿no? Por lo tanto, tienen un interés obvio, ¿no? Compartido que también es una agenda política muy lucrativa. Es decir, estas organizaciones no son de gente que milita en algo por puro altruismo, son organizaciones que mueven mucha pasta, tienen financiación multimillonaria de gente de diversos países, tienen sus ramificaciones también a nivel internacional y esto genera unos ingresos muy importantes para la gente que lleva en marcha todas estas campañas y que forma parte ya no solo de la secta, sino de todo el entramado societario y todas las organizaciones que acompañan a la secta, ¿no? Y Vox lo mismo, Vox también es un negocio muy lucrativo, ¿no? Solo hay que ver, ¿no? Pues cómo se han empezado a subir el sueldo en muchos de las instituciones donde han llegado, ¿no? Y a pesar de querer acabar con los chiringuitos, decían, ¿no? Y cómo además también, ¿no? Pues existen otras vías de canalización, como las fundaciones, los congresos y muchas otras maneras de canalizar el dinero público, no lo olvidemos, ¿no? Que convierten la política en un negocio muy lucrativo, ¿no? Por lo tanto, pero ¿quién a pone el mí, dinero en el Yunque y qué fin tiene al ponerlo? Es decir, ¿de dónde viene la financiación y qué mm, fines tienen? Es decir, en el hecho pues de hay muchas. fomentar, pues eso, valores que tienen que ver con la lucha contra la igualdad de género, con la lucha contra los colectivos LGTBI, el derecho al aborto, es decir, la agenda está clara, ¿no? Que son esos Ujú. principios en contra pues de la igualdad, clarísimamente, ¿no? Pero ¿qué fin tienen o qué persiguen ellos oponiéndose a esto? Claro, porque hay una sintonía ideológica, es decir, hay oligarcas de Estados Unidos, de Rusia, de México, de Argentina, de Chile, de todo el mundo, pues que creen que ellos, igual que alguien da dinero, pues para, yo qué sé, para ayudar pues, contra el cambio climático o para a la UNRWA en Gaza, pues hay gente que da dinero para atacar a los derechos de las mujeres o atacar al colectivo LGTBI, ¿no? Hay multimillonarios que se dedican a esto y además pues, eso lo hacen desde hace muchísimos años y además lo que ha hecho el Yunque ha sido también dar contrapartidas, es decir, muchas de estas organizaciones luego devuelven, digamos, el favor por reconociendo la figura de determinados personajes, ¿no? Pues, dándoles premios o reconociendo su labor como filántropos en defensa de lo que ellos llaman la vida, ¿no? O la familia, etcétera, ¿no? Pues para mascarar toda esta agenda ultra que ya conocemos, ¿no? Entonces, claro que hay, más allá de lo económico, hay una sintonía ideológica y hay un fin, digamos, político en todo esto. No es todo un negocio, sino hay gente que se cree de verdad que está, digamos, financiando sus ideas y que el Yunque representa y las organizaciones que forman parte del Yunque representan esto. Ojo, el Yunque no tiene un CIF, es decir, ellos dan dinero a organizaciones que actúan como transmisores de las ideas del Yunque, ¿no? Y en esas estamos, ¿no? Pues descubriendo toda esta trama y descubriendo hasta dónde llegan los tentáculos. A mí en todo esto sí me llama la atención, a veces cuando se habla de propagar ideas, por ejemplo, ultraliberales, ¿no? Que son corrientes que se están extendiendo desde hace ya años y que hacen que haya una ligazón, pues yo que sé, entre los proyectos políticos de Milei, de Trump, de Bolsonaro, aquí en España con la derecha y la extrema derecha, y no es únicamente ideológico. Cuando hay institutos y lobbies que están poniendo dinero para extender esas ideas y que calen, por ejemplo, entre los más jóvenes, es que cuando tú, por ejemplo, le estás trasladando a la ciudadanía y la convences de que los impuestos son malos, la sanidad pública es mala, hay que privatizar, lo que estás haciendo, estás fomentando un tipo de modelo económico que les beneficia a medio y largo plazo a aquellos que tienen el poder y el dinero. Es decir, que les conviene las privatizaciones, que les conviene la precariedad, que les conviene que Obviamente. haya menos servicios públicos.
va por ahí. Es decir, al final muchas veces todo desemboca en el dinero. Del mismo modo que en lo ideológico, pues también hay grupos ultracatólicos que lo que quieren al final es propagar sus ideas de una determinada forma de ver la iglesia y de ganar adeptos. Y es también una forma sí, sí, de conseguir pasta Sí, como fin es último o que al menos un fin compartido. Es decir, ellos van sembrando y llevan años sembrando y hay aspectos preocupantes como por ejemplo cómo va calando en los más jóvenes. Es que la agenda política del yunque, de la extrema derecha y del capitalismo de amiguetes del que estás hablando, ¿no? Y del neoliberalismo es exactamente la misma. Es decir, ellos a nivel económico no tienen ninguna objeción a desmantelar todo lo público, incluso a que sus colegas, que es lo que estamos viendo, ¿no? O la gente afín sea la que se lucre del desmantelamiento de lo público o incluso que viva de lo público, ¿no? Es que es la desfachatez absoluta del liberalismo este que promueven algunos, ¿no? Que es vaciar los servicios sociales, pero ellos son los que se lucran luego con contratos públicos, con las privatizaciones, etcétera. Quiero decir, esta hipocresía habitual ya la conocemos, ¿no? Pero claro, aquí ellos todo esto lo enmascaran con una carcasa de la batalla cultural, ¿no? De esto de atacar a los derechos, atacar pues a todos estos avances progresistas, ¿no? En materia de derechos humanos, en materia de igualdad, etcétera, pero su agenda política, económica, es directamente y profundamente neoliberal. Es decir, ellos esto no lo van a tocar. Los cimientos del sistema, ellos no tienen ninguna intención de cambiarlos. Ellos van a cambiar, pues eso, van a quitar cada vez más derechos. Y además, fíjate tú, la mentira esta del mantra neoliberal de acabar con todo lo público, ¿no? Además, ellos a los problemas del capitalismo prefieren, o sea, promueven más capitalismo todavía. Y en vez de reforzar los servicios públicos para atender a esa precariedad que provoca, lo que hacen es reforzar a la policía y al ejército. Es decir, para que encima te quejes menos, ¿no? Entonces, es muy perverso, pero obviamente hay una sintonía absoluta entre las ideas ultraconservadoras, el neoliberalismo, lo que promueve el yunque, lo que promueve la extrema derecha, y que no tiene nada de cristiano, ojo, que si nos vamos a leer ahora que estamos en Semana Santa lo que decía Jesús y lo que decían y lo que siguen defendiendo muchos cristianos de base, se alejan muchísimo de la ideología ultracapitalista y capitalismo de amiguetes y neoliberal que promueven estos sinvergüenzas, ¿no? de la secta bueno, y que promueven también estos que desmantelan todo lo público para luego forrarse a través de lo público. Cuando hablas de Jesús te refieres al nazareno, ¿no? No a Cintora el de Ágreda, ¿no? Sino el de Nazaret. No, el nazareno. Bueno, Dicho igual, esto, igual tú también predicas no, en tu pueblo, yo qué no, sé. no, yo lo que he predicado, yo lo que he escrito en un libro que se llama El precio de la verdad, es que sale el 11 de abril, por cierto, es precisamente una parte importante del libro que está dedicada a investigar sobre esto y tirar del hilo. Es decir, al final hay institutos que desde, por ejemplo, países como Estados Unidos llevan años abonando, muy extendidos con los bulos y las redes sociales, calando profundamente en los jóvenes y en Ujú, sectores de la población en aumento con ideas ultraliberales y al final es interesante analizar los nexos que puede haber entre Milei, Aznar, Bannon, Trump. ujú, Todo esto se está extendiendo, Abascal, toda esta gente, y al final hay un fin de propagar determinadas ideas que, bueno, ellos dicen liberalismo, pero hay un modelo ujú. social y económico que lleva tiempo calando. Y hay dirigentes, por ejemplo, de la izquierda, que están a por uvas en este aspecto, a mi modo de ver, porque no se dan Ujú, cuenta de lo que está corriendo como la pólvora a través de las redes sociales, lleva años ya corriendo como la pólvora, claro, y hay un modelo económico y social. Entonces, el Yunque yo creo que engarza precisamente en todo esto, ¿no? claro. Al Es final que es un modelo de sociedad que ellos quieren y pretenden una determinada ideología, pero relacionada con el poder y el dinero, que son dos motores claros en el mundo en el que vivimos, ¿no? El es capitalismo que relacionado con esto. el Juncker se ha dado cuenta de una cosa de estos últimos años, y es que esos consensos en materia de derechos, o esos consensos incluso en pelear por lo justo, ¿no? Y por la redistribución de la riqueza y ese cierto sentir de la responsabilidad de los unos con los otros, todo eso se está resquebrajando, ¿no? Y Eso hay no muchos les interesa, eso responsables. es todo lo contrario a lo que No, les no, no, interesa. no. Por Por eso ellos eso, demonizan las ideas de progresistas o solidarias, las claro, demonizan, las ridiculizan, van a por ellas claramente, las claro, insultan pero con agresividad. Milei es un modelo para seguir en materia de comunicación y de instauración de ideas claro, políticas tremendo que lleva años ahí consolidándose y es eso, es el ataque más furibundo, con insultos, claro. con ataques cargados incluso de violencia política para denostar la izquierda. Que yo no digo que hubiera motivos que no hubiera motivos en Argentina para criticar a los gobiernos, pero ellos imponen ya una forma de ridiculizar, tirar por tierra de una manera absolutamente violenta
y Claro, porque chapucera, pero bueno, ahí están, hay dinero detrás de esto, ¿eh? y a ello ha ayudado mucho. Primero, el descrédito de los medios de comunicación, el descrédito de una parte de la izquierda institucional y también el auge de las redes sociales y del cambio de consumo en la información que se está dando estos últimos años. La gente ya no se informa a través de los periódicos, la gente cree que se informa a través de Telegram o a través de Facebook, ¿no? O porque me lo ha enviado mi primo por WhatsApp, ¿no? Entonces, claro, todo eso lo que provoca es un campo muy sembrado para las conspiranoias, para las fake news, la desinformación, y aquí la extrema derecha, que no tiene ningún tipo de escrúpulo, invierte mucha pasta y estudia también esos puntos débiles de la sociedad, apelan mucho a la emoción, tratan de aprovechar esa desafección que hay en una parte de la política institucional y en los medios de comunicación para presentarse ellos, ¿no? Como la novedad, como los que van a cambiar todo esto, los que van a agitar el tablero y a poner las cosas en su sitio, ¿no? Y claro, aquí una parte de la izquierda del progresismo está por uvas, como bien dices. Se cree que teniendo razón, que estos son unos chalaos y que la gente se dará cuenta, ¿no, señor? Además, porque luego encima cuando ellos gobiernan o ellos tienen cierto poder o tienen responsabilidad en los medios de comunicación, pues dejan mucho que desear y esto provoca también mucha desafección y provoca que la gente al final busque soluciones fáciles a problemas complejos y vendrán pues personajes como Milei, personajes como Trump, personajes como Abascal o como el que venga en cada país vestido con el mismo disfraz a aportar unas soluciones que al final no solucionan los problemas de la clase trabajadora y la gente corriente, sino que lo que hacen es enmascarar todo eso pues, con batallitas culturales, con retóricas, con payasadas como Milei, ¿no? Hablándole a su perro muerto y personajes de este calibre, ¿no? Por lo Claro, es que tanto, cuando hablas, eh, sí, sí, termina, termina. no, que al final yo creo que también todos somos un poco responsables de la situación en la que hemos llegado. No es solo que es muy fácil decir, no, es que claro, es que la gente es tonta o es que, no sé, ellos tienen mucho dinero y muchos medios, ¿no? Bueno, y también, ¿y qué estamos haciendo los demás? ¿No? Y cuando los que están gobernando, ¿no? Que aquí gobierna alguien que se dice progresista, ¿no? Pues ¿qué están haciendo ustedes, ¿no? Y ¿por qué tenemos que tragar, ¿no? Con todo por el miedo a que venga la derecha? No sé, ustedes están gobernando, hagan algo, ¿no? ¿O qué? ¿O van a apelar constantemente al miedo a que los otros son peores? Sí, No cuando sé, yo hablas de creo los que... medios, Miquel, me parece interesante porque tú decías antes, la gente se cree que por Telegram está informada. Eh, claro, no es tanto, claro que hay mucha gente que recurre a informarse por Telegram y hace bien, porque hay también veracidad en Telegram o por redes sociales. Habría que analizar, porque todo a veces es complejo, también la cantidad de gente que huye de los medios tradicionales porque en los medios tradicionales se siente desinformada porque se está desinformando en los medios tradicionales. Incluidos Claro, medios tradicionales donde incluso el gobierno, por ejemplo el actual, ha tenido una capacidad de hacer determinados cambios que no ha hecho. Hay mucha gente que se siente alejada de los medios tradicionales porque siente que no le informan. Entonces, claro, todo tiene mucho que ver. Por una parte hay un consumo de las redes, primero porque los tiempos van por ahí, las nuevas tecnologías, y la gente ya cada vez más se informa más por ahí. Eso es así. Los tiempos han cambiado. Pero sí. también incluso hay que analizar hasta qué punto la gente siente desapego por lo que se cuenta en los medios tradicionales. Y luego, efectivamente, luego en las redes, pues claro que hay bulos, hay porquería. Y este es un terreno que llevan abonando desde determinadas tesis, pues eso, ultras que estamos comentando años, y hay dinero ahí. Por eso te preguntaba antes, no es casualidad cuando los santos se quejan en su programa de que estos del Yunque están entrando, porque llegan a plantear, incluso ha habido planteamientos mediáticos en España relacionados con el Yunque, porque en su momento a los santos, por ejemplo, le inquietaba, ¿no? Y lo manifestó Sí, así. a ver, hay miembros del Yunque que han estado en medios de comunicación y que continúan estando en medios de comunicación y que han influido. De hecho, uno de los testimonios que yo recojo en el podcast es de una persona que sufrió al Yunque cuando trabajaba en un periódico conservador, ¿no? Carlos Dávila, ¿no? Cuando estaba en la Gaceta, ¿no? Pues fue acosado por la gente del Yunque y él mismo denuncia, ¿no? Quiénes son estos personajes y de qué manera le hicieron la puñeta hasta que acabó fuera del trabajo, Ya, ¿no? pero es que mira tú Ujú. mira tú de qué gente estás hablando, le diré, para que, Sí, para que sí, este sí, que has sí, pero dicho se porque, sienta amenazado con el día, joder, esto es el hambre y las ganas de comer, ahí, ahí se pero vamos juntaron, a ver, joder, pero vamos a peleando ver, por es el que mismo trozo de queso, ahí, madre mía.
pero es que es que la Cuadrilla. derecha es como la izquierda en este sentido. Tiene muchas batallitas internas entre ellos, tiene muchos Ya, personajes ya, pero y tiene muchas... estamos aquí Claro, hablando de un claro. ultra con otro que es más ultra, con el otro que tal, en fin, al final Y, es Y pegarse por Jiménez ¿no? Los por la Santos lo tarta, ¿no? Por la mismo. porción ahí, por el trozo del queso que me Claro, corresponde. y hay Vaya. algunos que son más conservadores, otros que no quieren saber nada de la religión y han venido por el negocio o por una idea más tal, aunque luego todos ellos confluyen en el mismo camino en el 90% de los asuntos, ¿no? Pero es verdad que también, obviamente, luego en el tema de los medios de comunicación, pues existe también cierto interés por las subvenciones públicas. Esto no nos vamos a equivocar, ¿no? Estos, muchos de los medios habituales, ¿no? Que claman contra lo público, luego son los que más se benefician luego de publicidad institucional, de subvenciones, etcétera, ¿no? Por lo tanto, también hay muchas veces, ¿no? De luchas en este sentido de políticas, ¿no? Que tienen a veces sus lecturas también económicas, ¿no? Pero bueno, el yunque yo creo que en realidad también es en parte molesto, ¿no? Pues para gente que se pueda sentir conservadora o ultraliberal, de derechas, incluso con planteamientos muy radicales, pero que esta gente, ¿no? Pues con sus prácticas y parasitando además muchas de las luchas o de las batallas, ¿no? Pues que están librando, pues también les molesta de alguna manera. Hubo, por ejemplo, una crítica relativamente feroz, ¿no? De algunos sectores de la derecha a los que estaban en Ferraz ahí haciendo, pues enfrentándose a la policía o rezando el rosario, ¿no? Porque decían que esa no era la imagen que había que dar, aunque ellos también juzgarían a Pedro Sánchez, ¿no? Pero por traicionar a España, ¿no? Pero claro, claro que hay diferencias entre ellos y claro que hay disputas, ¿no? Y esto es interesante porque el yunque aparece constantemente en estas disputas y además porque el yunque de alguna manera va también señalando a los que se separan un poco del carril, ¿no? Que ellos indican, ¿no? Y por lo tanto es bastante interesante para conocer también las batallas intestinas dentro de la propia derecha y la extrema derecha. No, estamos hablando de los ultras con los muy ultras y los muy, muy ultras, ¿no? Y los fines que pueden tener, ¿no? Que al final suelen desembocar en la cartera y que, bueno, pues unos van tamizados de determinados idearios que dicen liberales, pero en este caso, digamos que van muy, pues muy unidos a determinadas tesis que tienen sobre la religión, ¿no? Y posicionamientos absolutamente contrarios a derechos humanos y a igualdad. Claro, pero piensa que mucha de extrema derecha no es religiosa ya. Es decir, la extrema derecha religiosa es una parte, pero hay mucha otra extrema derecha que no lo es y que le da igual y que no quiere saber nada de batallitas entre sectas, ¿no? Y lo que quiere es una agenda ultra neoliberal y cargarse el feminismo, cargarse los derechos LGTBI, cargarse la democracia, ¿no? Y lo demás le da igual. Es decir, que esto no es una novedad tampoco. Quiero decir, también ha habido una hipocresía toda la vida, ¿no? De ir a misa y al día siguiente irse pues, al puticlub, ¿no? Esto, quiero decir, esto que se decía siempre, ¿no? No, Pero lo no, que pasa es bueno, que es verdad que... y más que los usos y costumbres, vamos a ver, que ya con Franco había familias Por para eso. tener Sí, sí. para tener una Por eso. capacidad de dirigir al caudillo o tener una influencia. Ya las hubo, las influencias que tenía el caudillo alrededor, el caudillo, el dictador este, Pero criminal que es había, curioso. y siempre hubo, evidentemente, familias dentro de lo que era el franquismo para intentar influir más. Y hubo quien se llevó el gato al agua, pero no era Y, una, el franquismo no era, bueno, fue un régimen totalitario, pero había familias, sectores. Y es curioso en el momento en el que llega el yunque a España, que es precisamente cuando el franquismo está ya agonizando, ¿no? Cuando ven la oportunidad de todavía meterse ahí dentro de ese, digamos, pozo nacional católico que había en España y se pone a competir con el Opus Dei, no, no te lo pierdas, ¿no? Y se empieza a intentar incluso a parasitar y a captar a gente que ya formaba parte del Opus, ¿no? Y aquí también se produce una lucha entre el Opus y el Yunque, ¿no? Entonces, quiero decir, por eso es muy curioso, ¿no? Para la gente que somos ajenos, ¿no? A todos estos asuntos religiosos y todas estas historias, conocer una historia que pasa absolutamente desapercibida. Pero bueno, más allá de toda la caricatura, de todo este disfraz que podamos hacer, ¿no? De la secta o del, digamos, de lo religioso que envuelve a esta organización secreta, es la agenda que tienen y es la agenda de extrema derecha que se está aplicando ya, sin necesidad de que sea el yunque quien ostente el poder, quiero decir, a través de partidos políticos, de personas con poder
medios de comunicación, etcétera. Quiero decir, hay una agenda que se está cumpliendo. Y esta es el verdadero éxito del Yunque, que ya no le hace falta que sean ellos ni estar ellos por en medio, sino que ellos han dejado algunas pistas, algunos enganches, algunas claves para esta batalla y la están librando muchísima gente, ¿no? Ya en la misma dirección. Y aquí es donde está el peligro. Eso también lo comentamos en el podcast. Esa red, ¿no? Esa maraña, ¿no? Pues que te encuentras a las organizaciones del Yunque, por ejemplo, en los encuentros en Estados Unidos con Donald Trump, ¿no? O con encuentros de la familia en México, o en Rusia, o en Polonia. Quiero decir, hay toda una red montada donde todo el mundo sabe lo que es el yunque, obviamente, ¿no? Aunque algunos se hagan los despistados, pero que ya se ha normalizado de una manera, ya forma parte de algo, digamos, que está aceptado ya en las democracias occidentales. Bueno, que ese es el peligro, ¿no? Que se haya normalizado, que no pase nada, ¿no? Que formes parte de una secta, organización secreta que se dedica a captar menores de edad y cuya agenda es acabar con los derechos humanos y con la propia democracia. Mm. Si te diera un minuto para sintetizar por qué debe preocuparnos el yunque en España, ¿cómo lo sintetizarías? Resumen en un minuto, es decir, mira, nos debe Vale, preocupar por pues esto porque está ocurriendo esto. ¿Cómo lo dirías? en primer lugar, Empezando por porque el se, yunque, lo que sea, que conste a vale. modo de resumen, que luego nos va a venir muy bien para poner en las redes sociales. El Yunque es una sociedad secreta que hace años cuya existencia fue acreditada ante un juez. Y a pesar de ello, las autoridades no han tomado cartas en el asunto, ni siquiera la propia Iglesia Católica, ¿no? Por lo tanto, aquí hay una dejadez de funciones que preocupa no solo a demócratas por la existencia de una sociedad secreta prohibida en la democracia española, sino a las propias personas cristianas que saben no solo de la existencia de esta secta, sino de sus oscuras intenciones, sus métodos de captación, a veces incluso que con menores de edad, su actuación a través de organizaciones pantalla para aplicar agendas políticas y para influir en la agenda de algunos partidos políticos. Y sin embargo, no se ha hecho nada. Por lo tanto, es importante arrojar luz sobre la existencia de esta secta e intentar poner los nombres sobre la mesa, las organizaciones a través de las cuales actúa esta gente del Yunque y preguntar a cada uno, a las instituciones españolas y a la Iglesia Católica, qué piensa hacer Y ante tienen vínculos con la extrema derecha política española. Además, el Yunque tiene no solo vínculos, sino presencia dentro de partidos y organizaciones de la extrema derecha española actualmente. Y algunos miembros del Yunque son concejales, otros trabajan directamente en gabinetes de políticos de la extrema derecha de este país y por lo tanto no se puede obviar que el Yunque es una realidad y que el Yunque está presente, que recibe dinero público y que además influye en la vida y en la política de este país. Miquel Ramos, Dios, Patria, Yunque. Ahí queda. Un Muchísimas placer, gracias y habrá Jesús. que oír el podcast. Todos ahí a oírlo. Gracias, Miquel. Gracias, Jesús. Un Hasta luego. saludo.